Tonight's message, El mensaje de hoy I brought for a reason. yo lo traje por una razón. The reason being, La razón es I feel for our generation, que yo siento que para nuestra generación we have to deal with this. tenemos que lidiar con esto. Us as young adults, Como jóvenes adultos, especially the location in which we live in, especialmente donde estamos ubicados, we have to learn how to deal with this. tenemos que aprender a lidiar con esto. So tonight's message, I named it From Failure to Faithful. Entonces el mensaje de hoy lo titulé Del fracaso a la fidelidad. So how do you turn what is failure into being faithful? Entonces, ¿cómo conviertes lo fracasado a algo fiel, a la fidelidad? So what's failure for you? ¿Qué es el fracaso para ti? Because us as human beings Porque nosotros como seres humanos and the culture of the world, y en la cultura del mundo we view failure vemos el fracaso on a spectrum. como en un spectrum, But biblically, it's not like that. pero bíblicamente no es así. The worldly definition for failure La definición del mundo del fracaso is the absence of success. es cuando no hay éxito en nuestras vidas. Biblically, Bíblicamente, failure el fracaso is one that disobeyed God's word, es uno que desobedece la palabra de His Dios, commandments, sus mandamientos and what He wants from you. y lo que Él quiere de ti. And the lack of Y lo contrario, o lo que hace falta, is what lead us to failure. es lo que nos lleva al fracaso. So what's failure to you? What in the last month, in the last year, in the last 5 years comes to your mind when you think of failure? Entonces, ¿qué es el fracaso para ti cuando haces memoria del año pasado, de los últimos meses? ¿Qué es el fracaso? And as you're thinking about that, Y mientras piensas en eso, don't think too much about it, no pienses mucho en eso, because you will fail again. porque vas a fracasar otra vez. We all fall short. Todos nos caemos cortos. This is why we need God's grace. Por eso todos necesitamos de la gracia de Dios. So you will mess up again in your life. Y vas a cometer muchos errores en tu vida. That's not an excuse to live however you want, Y no es una excusa para vivir como tú quieras, but it's the reality of life. pero es la realidad de la vida. And so in life, there will be moments in which you will fall short. Y en la vida hay momentos donde vas a caer corto And it will result into what we call failure. y va a resultar en lo que llamamos el fracaso. But the world likes to depict failure as a lesson. Pero el mundo le gusta mostrar el fracaso como una lección. No matter the failure, it's a lesson. No importando el fracaso, es una lección. That's a half truth. Y eso es media verdad. There's some failures that are in your life for a lesson. Hay algunos fracasos que sí llegan a tu vida para una lección, But with certainty, pero con certeza, not my opinion, no mi opinión, with certainty, con certeza, for us young adults, para nosotros los jóvenes adultos, majority of our failures la mayoría de nuestros is fracasos because of one person, es por una persona, us. nosotros. Our rebellion, Nuestra rebelión, our pride, nuestro orgullo and most importantly, y lo más importante de our todo, insecurity. nuestras I inseguridades. say most importantly for insecurity Lo digo lo más importante, las inseguridades, because we live in a city porque vivimos en una ciudad where you as a young person a donde tú como un joven are expected se te expecta de ti, to live a certain way, de que vivas de tal to manera, show yourself a certain way, de que te muestres de tal to manera, have a certain car, que tengas cierto carro, and that's not what God wants in your y life. no es lo que Dios quiere para tu vida. And so there's certain things in life that we cannot control. Entonces hay ciertas cosas en la vida que no podemos controlar. So for those failures in your life that you just cannot control, Y para esas cosas que no puedes controlar en tu vida, which do exist by the way, que sí existen, okay, that mother driving her car with their baby in the back seat esa mamá que manejaba con el bebé atrás el carro and gets hit by a drunk driver, y luego en accidente por una persona borracha, that's not her fault, eso no es su but culpa, it happens. pero eso sí sucede. So to failures like that, Pero para los fracasos así, the only thing I can tell you is lo único que te puedo decir es that we live by faith que vivimos por fe and not by sight. y no por vista. The majority of our failures Pero la mayoría de nuestros fracasos can be avoided. pueden ser evitados.
not only can it be avoided, no solamente pueden ser evitados, our failures can turn into a testimony. pero nuestros fracasos se pueden convertir en nuestro testimonio. And tonight I want to focus on those type of failures. Y hoy quiero enfocarme en esos tipos de fracasos. I want to focus on how you as a young woman or as a young man, En como tú, como una joven o un joven, how to deal with failure, cómo puedes lidiar how con el to deal with fracaso. shortcomings, Cómo lidiar con las cosas no what van to a tu do when manera. failure comes into our life. ¿Qué hacer cuando el fracaso visita tu vida? Okay. So the perfect example that I have for this topic Y el ejemplo perfecto que tengo para este tema is David, es David, King David. el rey David. So King David was a king of Israel. El rey David, el rey de Israel, It's not that he won an election. no es que él ganó una elección, It's not that he ran a campaign on false promises. no es que él corrió una campaña de falsas promesas. He was anointed by God. Él fue ungido por Dios. Okay, this is the Old Testament, Este es el Antiguo where Testamento. prophets were assigned to kings. Cuando los profetas eran asignados a los reyes Okay, so he was prophesied by a prophet y él fue profetizado por un profeta that he would be king que él sería el rey at a very young age. a una edad muy corta. Okay, so I want to go to 2 Samuel chapter 11, verse 1. Vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Now Comenzamos. everybody lock in, Verso 1, todo el mundo enfocados, because now we're going to read the word of God. porque ahora vamos a leer la palabra de Dios Okay, we're going to go verse by verse. y vamos verso por verso. Okay, so in verse 1 it says, in the spring of the year when kings normally go out to war, Y dice, en la primavera cuando los reyes suelen salir a la guerra, David sent Joab David envió a Joab and the Israelite army to fight the Ammonites. y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. They destroyed the Ammonite army and laid siege to the city of Rabbah. However, David stayed behind in Jerusalem. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. So we must pause there, Vamos a tomar una pausa, because when you're reading the Bible, porque cuando lees la you're Biblia, not just reading, no solamente estás leyendo, you're understanding, estás entendiendo and you're right there y estás ahí to mismo understand the circumstance in which it's happening. para entender la circunstancia que está sucediendo. So here we got King David Aquí tenemos el rey David sending his army out to war, enviando su ejército a la guerra, and at that time, y en ese tiempo the kings would always lead their army into war. los reyes siempre eran los líderes de las guerras. Okay, I'm a believer that that needs to happen in this nation, Y yo soy creyente que eso tiene que pasar en esta nación, because I'm tired of old men porque estoy cansado de los hombres viejos that can't even lift up a dumbbell, que no pueden ni levantar una sending a mancuerna, bunch of men like these men sitting in front of me mandando los hombres que tengo aquí delante de mí in wars that we shouldn't be in. en guerras que no debemos de estar. You know how I know we shouldn't be in them? Y sé por qué no deben de estar ahí, Because those very presidents and those very people in government porque esos presidentes y hombres en el gobierno wouldn't send their sons to that war. no mandarían a sus hijos a esas But guerras. that's a different topic. Pero eso es otro tema. So David was supposed to be out in war. Entonces David estaba supuesto a estar en la guerra. Remember, he was anointed by God to be king of Israel. Acuérdate que él fue ungido por Dios para ser el rey de Israel. So rather being faithful to his very assignment, Y en vez de serle fiel a su asignación, he decided él decidió in his pride en su to orgullo stay back. quedarse atrás. You see, many failures in our life Ves muchos fracasos en nuestras vidas. don't just come out of nowhere. No vienen de la nada. There's a preheat oven going on. Siempre hay un horno calentándose. Certain decisions that you make Hay ciertas decisiones que tú tomas lead you down a certain path. que te llevan por un cierto camino. Let's keep reading verse 2. Y seguimos leyendo verso 2. Late one afternoon after his midday rest, Una tarde después del descanso de mediodía, David got out of bed David se levantó de la cama and was walking out on the roof of the palace. y subió a caminar por la azotea del palacio. As he looked over the city, Mientras miraba hacia la ciudad, he noticed a woman of unusual beauty taking a bath. vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Verse 3 says, he sent someone to find out who she was. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. You see, it wasn't his fault that he saw her taking a bath. ¿Ves? No era su culpa que él la vio But bañándose, his decision afterwards pero la decisión que tomó después is heating up the pre-oven. It's heating up the heat of the oven. es calentando el horno. The very decisions I'm telling you about that lead to these failures. Las decisiones que te digo que llevan a ese fracaso. Let's keep reading. Y seguimos And leyendo. he was told she is Bathsheba, the daughter of Eliam,
Y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam, and the wife of Uriah y esposa de Urías, the Hittite. el hitita. Verse 4 says, Then David sent messengers to get her, Verso 4, así que David envió mensajeros para que la trajeran, and when she came to the palace, y cuando llegó al palacio, he slept with her. se acostó con ella. She had just completed the purification rites after her menstrual period. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo. In other words, for those that fell asleep during biology class, she was fertile. En otras palabras, para aquellos que se durmieron en la clase de biología, estaba fértil. Okay? It's important to note that because the Bible just doesn't put things in the Bible just to be there. Es importante notar eso porque la Biblia no dice las cosas por decirlas. So then she returned home. Tiempo después regresó a casa Later, when Bathsheba discovered that she was pregnant, she sent David a message saying, I'm pregnant. y cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy So embarazada. David, in his disobedience, David, en su desobediencia, stayed back from war, se quedó atrás de la guerra, lusted after a woman, tuvo lujuria por una mujer, had the woman come to him, trajo la mujer a él, a married woman. una mujer casada. By the way, the husband was the one that led the army, El esposo fue el que lidió, el líder de la guerra. slept with her, Él se acostó con ella and got her pregnant. y la embarazó. The fear of the Lord is essential to turn your failures into being faithful. El temor a Jehová es esencial para tomar tus fracasos a la You fidelidad. see, in 1 Samuel, Ves en Primera de Samuel, the Bible describes David as someone who is after God's heart. la Biblia dice de David que es un hombre conforme al corazón de Dios. David loved the Lord, David amaba al Señor, but here we see that he lacked the fear of the Lord. pero aquí vemos que no tenía aquí el temor del It's Señor. important to know that no matter where God takes you, Es importante saber que a donde sea que Dios te lleve, no matter how much money you have, no importa cuánto dinero no tengas, matter how much fame you have, cuánta fama tengas, you cannot cheat out no puedes hacer trampa against God's word contra la palabra de and Dios what he has called you to do. y lo que Él te ha llamado a hacer. Verse 6. El verso Then 6. David sent word to Joab, Entonces David envió un mensaje a Joab: send me Uriah. mándame a Urías. So Joab sent him to David. Así que Joab se lo envió. When Uriah arrived, Cuando Urías llegó, David asked him how Joab and the army were getting along and how the war was progressing. David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Close attention here. Then he told Uriah, Presta atención, después le dijo a Urías: go on home and relax. ve a tu casa a descansar. So David knows what he's been doing is wrong. Entonces David sabe que lo que él está haciendo está He's mal. already in failure. Él ya está en el fracaso. He let God down, Y él decepcionó a Dios and now he's scheming. y ahora le está haciendo trampa. You know why he's telling him to go home? ¿Sabes por qué le dice que vaya a descansar a la Because for a casa? long period of time, Uriah has not seen his wife. Porque por mucho tiempo Urías no ha visto a su esposa. So he's plotting Entonces él está maquinando to cover up his bad behavior, para cubrir sus malas acciones, his failures, de sus by fracasos, sending Uriah back home mandando a Urías a la casa so that he can get his wife pregnant. para que él pueda embarazar a su esposa. Pregnant, she's already pregnant. Embarazada porque ya está embarazada. So let's keep reading. Y seguimos leyendo. David even sent a gift to Uriah. Y David incluso le envió un regalo a Urías. So now he's puffing him up Ahora lo está levantando, lo está haciendo sentir bien. after he had left the palace. Después de dejar el palacio. But Uriah didn't go home. Pero Urías no fue a su casa, He slept that night at the palace entrance with the king's palace guard. sino que durmió esa noche en la entrada del palacio con la guardia real. So not only did Uriah not go home, No solamente Urías no fue a casa, he is completing his very assignment that God has sent him to be pero está completando la asignación cual Dios lo mandó a hacer, by honoring the king, honrando al rey, by protecting him, protegiéndolo, staying at his post. quedándose en su sitio. So now this is even getting worse for David. Ahora esto se está empeorando para David. So when David heard that Uriah had not gone home, verse 10, Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, he summoned him and asked him, what's the matter? Why didn't you go home last night after being away for so long? lo llamó y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Uriah replied, the ark and the enemies of Israel and Judah are living in tents. Uría le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas.
And Joab and my master's men are camping in the open field. Y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. Listen to the words he's about to say. Escucha las palabras que él va a decir. How could I go home to wine and dine and sleep with my wife? ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? I swear that I would never do such a thing. Juro que jamás haría semejante cosa. Let's skip to verse 14. Y vamos a brincar al verso 14. So the next morning, David wrote a letter to Joab and gave it to Uriah to deliver. Entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. The letter instructed Joab, La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. station Uriah on the front lines where the battle is fiercest. Pon a Urías en las líneas del frente a donde la batalla sea más violenta. Then pull back so that he will be killed. Luego retrocedan para que lo maten. So now David is having basically a hit on Uriah. Entonces ahora David está planeando un asesinato en Urías. So what David is essentially doing, Y lo que David esencialmente está haciendo, he is piling failure on top of failure. él está poniendo fracaso encima del fracaso. David knew what it meant to be faithful to God. David sabía lo que era serle fiel a Dios. But even though he knew how to be faithful to God, Pero aún sabiendo cómo serle fiel a Dios, he put his pride in the way él puso su orgullo and his rebellion. y su rebelión, Trying to cover up his failures, tratando de cubrir sus fracasos. he tried Uriah to go back home and get his wife pregnant. Él intentó de que Urías regresara a la casa para Didn't él work. embarazar a su esposa y no funcionó. So now he's going to have him killed. Entonces ahora lo va a So matar. not only did he commit adultery, Entonces no solamente cometió adulterio, but now he's about to commit murder. pero ahora va a cometer un asesinato. Now I want to jump verses here. Voy a brincar de versos aquí. So Uriah goes into war Entonces Urías va a la batalla and he dies. y se muere. Verse 26. Y vamos al verso 26. When Uriah's wife heard that her husband was dead, she mourned for him. Cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. When the period of mourning was over, Una vez cumplido el periodo de luto, David sent for her and brought her to the palace. David mandó que la trajeran al palacio And she became one of his wives. y pasó a ser una de sus esposas. Pause. Pausa. One of his wives. Una de sus esposas. Another failure. Otro fracaso. A marriage is between one man El matrimonio es entre un hombre and one woman. y una mujer. And so not only did David kill the husband, Y no solamente David mató al esposo, he took his girl. pero también le tomó su mujer. Okay, then it keeps reading. Then she gave birth to a son. Y dice que luego ella dio a luz a un hijo. But the Lord was displeased with what David had done. Pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. But the Lord was displeased with what David had done. Pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Your decisions have consequences. Tus decisiones tienen consecuencias. Now, what's important, Lo que es importante, as much as the decision, tal como la decisión, is after the fact. es después de. I told you in the beginning that we all fall short. Te dije al principio que todos caemos So cortos. it's not about that you fall, No es que tú caigas, it's about how you get up. es como tú te vuelves a Are you going to levantar. try to get up on your own? Es si te vuelves a levantar en tus propias Or are fuerzas, you going to turn your failures o vas a dejar que tus into fracasos faithfulness lleven a la fidelidad, by obeying God, obedeciendo a putting Dios, God in the center, poniendo a Dios en el and centro allowing to restore you? y dejando que Él te You restaure. see, as much as God is the center of your success, Ves como Dios es el centro de tu éxito, He must be the center of your failures as well. Él tiene que ser el centro de tus fracasos también. 2 Samuel chapter 12, verse 1. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso So we're 1. now in the next chapter, Y ahora estamos en el próximo capítulo. and a prophet approaches David. Y un profeta se acerca a David. Now, again, this is the Old Testament. Ahora, esto es el Antiguo Testamento. So let's read. The Lord sent Nathan, the prophet, to tell David this story. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. There were two men in a certain town. Había dos hombres en cierta ciudad. One was rich, one was poor. Uno era rico y el otro pobre. The rich man owned a great many sheep and cattle, El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad.
The poor man owned nothing but one little lamb he had bought. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. He raised that little lamb Él crió esa ovejita, and he grew it up with his children. la cual creció junto con sus hijos. It ate from the man's own plate and drank from his cup. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. He cuddled it in his arms like a baby daughter. Y él la contaba como a una hija. One day, a guest arrived at the home of the rich man, Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, but instead of killing an animal from his own flock or herd, pero en lugar de matar a un animal de su propio rebaño o de su propia manada, he took the poor man's lamb tomó la ovejita del hombre pobre and killed it and La prepared mató. it for his guest. y la preparó para su invitado. So the prophet is basically warming up the conversation he's about to have with David. Entonces el profeta básicamente está calentando la conversación que va a tener con He's David. bringing up the injustice in which he just committed. Él está diciendo de la injusticia que él ha cometido. You see, when there's injustice, Cuando hay injusticia, there's consequences. hay consecuencias. On a personal level, En un nivel personal, on a systematic level, en un nivel sistémico and on a government level. y un nivel gubernamental. This was all three. Esto fue de las tres. And so let's keep reading. Y seguimos leyendo. So let's jump to verse 7. Y for the sake brincamos of al time. verso 7. Then Nathan said to David, Entonces Natán le dijo a David, "You are that man. tú eres ese hombre. The Lord, the God of Israel says, El Señor Dios de Israel dice, I anointed you king of Israel and saved you from the power of Saul. yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. I gave you your master's house and his wives in the kingdoms of Israel and Judah. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. And if that had not been enough, I would have given you much, much more. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. Why then have you despised the word of the Lord and done this horrific deed?" ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor y hiciste este acto tan horrible? For you have murdered Uriah with the sword of the Ammonites and stolen his wife. Pues mataste a Urías con espada de los amonitas y le robaste a su esposa. This is confrontation. Esto es confrontación. Verse 10. From this time on, your family will live by the sword because you have despised me by taking Uriah's wife to be your own. Verso 10. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea Now, tu mujer. Remember, the prophet is speaking to him. Recuerda que el profeta le está hablando. The Lord has spoken to the prophet. El Señor ya le ha hablado al So profeta. this is the Lord speaking to David. Ya esto es el Señor hablándole a David. Verse 11 says, Y el verso 11 dice, it says again, this is what the Lord says. esto dice el Señor. Because of what you have done, Por lo que has hecho, I will cause your own household to rebel against you. haré que tu propia familia se rebele en tu contra. I will give your wives to another man before your very eyes. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, And he will go to bed with them in public. y él se acostará con ellas a la vista de todos. You did it secretly, Tú lo hiciste en secreto, but I will make this happen to you openly in the sight of all of Israel. pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. So he gets confronted. Entonces a David se le confronta. David gets confronted. David se le confronta. Now, David has two choices. Y David tiene dos opciones. To continue Él puede seguir to stack failures on top of failures, poniendo fracaso encima de fracaso, or go back to what he was before, o él puede regresar a lo que él era antes, faithful to God and his word. fiel a Dios y a su palabra. Now, verse 13. Y el verso 13. Then David confessed to Nathan, Entonces David confesó a Natán: I have sinned against the Lord. he pecado contra el Señor. Repentance. Arrepentimiento. Everyone say repentance. Todos digan arrepentimiento. I can't hear you. Say repentance. No los escucho, digan arrepentimiento. Louder. I can't hit you. Say repentance. Más alto, no escucho arrepentimiento. When you mess up in life Cuando tú fallas en la vida and you defy God and his word, y tú desobedeces la palabra y a you Dios, must repent. tú tienes que arrepentirte. Repentance is important. El arrepentimiento es importante. Us young people, Y nosotros los jóvenes, especially if you grew up in this country, especialmente si creciste en esta you nación, might have been fed with the whitewashed Christianity. quizás te dieron un evangelio que es lavado, Where everything is about your emotions. que todo es de tu emoción.
and they don't teach repentance. y no te enseñan del arrepentimiento. Repentance El arrepentimiento comes from not only the mouth but the heart. viene no solamente de la boca, sino del corazón. And so David confessed to Nathan, Entonces David confesó a Natán, I have sinned against the Lord. Nathan replied, he pecado contra el Señor. Natán respondió, yes, but the Lord has forgiven you, sí, pero el Señor te ha perdonado and you won't die for this sin. y no morirás por este pecado. Nevertheless, Sin embargo, because you have shown utter contempt of the word of the Lord, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, your child will die. tu hijo morirá. So the son he has with Bathsheba El hijo que él tuvo con Betseba will die. se va a morir. But it says the Lord has forgiven you. Pero dice, pero el Señor, sin embargo, te perdonó. You see, when you repent to the Lord, Ves, cuando tú te arrepientes al Señor, he will forgive you. Él te va a perdonar. But there are consequences for our actions. Pero hay consecuencias por tus Now, acciones. the Lord is all powerful, Y el Señor es todopoderoso. and miracles can happen. Y los milagros pueden suceder. But there are consequences for our actions. Pero hay consecuencias por tus acciones. And you see, there's two different Davids here. Y ves, hay dos diferentes David aquí. One, Uno that he's stacked his failures on top of failures tenía fracaso encima de fracaso because he decided to do things his way. porque él decidió hacer las cosas a su He manera. forgot who anointed him. Él se le olvidó quién lo ungió. He was reminding himself, thinking that he got there because he got there. Él recordó y pensó que él llegó ahí porque él llegó ahí por sus propias And then the other fuerzas. David, Y el otro David, that he remembered que él recordó that he needs to be faithful to one, que tiene que serle fiel a uno. and it's not himself, Y no es a él mismo. and it's God. Y es a Dios. Verse 15 says, after Nathan returned to his home, Y dice el verso 15, después de que Natán regresó a su casa, the Lord sent a deadly illness to the child of David and el Uriah's wife. Señor le envió una enfermedad mortal al hijo de David. Reminder, this is the Old Testament. Les recuerdo, esto es el Antiguo You're Testamento. never going to understand God. Nunca vamos a entender a Why would he Dios send sickness to a child? porque le va a enviar enfermedad a un hijo. Number one is the Old Testament. Número uno, porque es el Antiguo Testamento. Number two, God is God. Y número dos, porque Dios es Dios. Okay, verse 16. Y el verso 16. David begged God to spare the child. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo. He went without food Y no comió and laid all night on the bare ground. y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Verse 17. Verso 17. The elders of his household pleaded with him to get up and eat with them, but he refused. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Verse 18. Verso 18. Then on the seventh day, Finalmente, al séptimo día, the child died. el niño murió. Now, the Bible continues to read La Biblia sigue diciendo that when the child dies, que cuando el hijo se murió, David makes a decision. David toma una decisión. He gets up, Él se levanta, goes to the tabernacle, él va al tabernáculo and worships God. y él adora a Dios. You see, he stayed faithful to God, ¿Ves? Él se mantuvo fiel a Dios, even though he had a loss. aun cuando tuvo una pérdida. You see, you need to be faithful Tienes que serle fiel, no matter the loss, no importando las pérdidas, no matter the failure, no importando las fallas, no matter what you've done in your life. no importando lo que hayas hecho en tu vida. There is nothing God cannot do No hay nada que Dios no pueda hacer to restore para restaurar and turn a failure y tomar el fracaso into someone that is faithful en alguien que le sea fiel and a powerful y testimony. un testimonio poderoso. If he can literally turn death into life, Si él literalmente puede tomar la muerte y convertirla en la vida, then what can he not do with you? ¿qué no podrá hacer contigo? But you have to learn Pero tienes que aprender how to be faithful cómo serle fiel in the midst en medio of your failure. de tus fracasos. It takes humility. Esto toma humildad. It takes meekness. Esto toma mansedumbre. You see, David didn't have the meekness. ¿Ves? David no tenía la mansedumbre. You have to reject pride. Tú tienes que rechazar el orgullo. Our decisions have consequences. Nuestras decisiones tienen The consecuencias. God that we serve Y el Dios a que le servimos is a God of restoration, es un Dios de restauración, not judgment. no juicio. Okay, now we're living in after the cross. Y ahora que vivimos después de la cruz, So now we have grace y ahora tenemos la and the gracia Holy Spirit that abides y in el us. Espíritu Santo que habita en nosotros.
And so when you fail, Entonces cuando fallas, conviction will come to your heart. la convicción llegará a tu corazón, Because it's impossible porque es imposible to give your life to Christ, que le entregues tu vida a Cristo, be transformed by the Holy Spirit, ser transformado por el Espíritu Santo and not have conviction in your y life. no tener convicción en tu corazón. You want God results in your life? Tú quieres los resultados de Dios en tu vida, You must do things God's way. debes de hacer las cosas a la manera de Dios. God's way La manera de Dios equals iguala God's results. los resultados de Dios. You don't worry about the outcome. No te preocupas de lo que va a pasar. You just plant the seeds. Solamente vas a sembrar la semilla. So as much as we want to put God in the center of our success, Entonces, aunque queramos poner a Dios en el centro de nuestro éxito, we must also put God at the center in the midst of all our failures. también tendremos que ponerlo en el medio de todos nuestros fracasos. God cares about your future. Dios le importa tu futuro. One failure Una falla can literally deter puede literalmente desviar your entire life, tu vida entera, not to more failure, no a más fallo, but out of the will of God. pero por la voluntad de Dios, a la voluntad You de see, Dios. being faithful to God and His Word Ve, serle fiel a Dios y a su palabra aligns you te alinea to God's will in your life. a la voluntad de Dios en tu vida. But when we do things our way Pero que cuando hacemos las cosas a nuestra and we manera cover up our failure y cubrimos nuestros fracasos because we feel like we're going to be shamed, porque sentimos vergüenza, that's how we step out of the will of God. así es que nos salimos de la voluntad de Dios. So God cares about your future. Entonces a Dios le importa tu futuro. So you need to move that way. Entonces tienes que moverte de esta forma. You need to be careful on how you live your life. Tienes que tener cuidado cómo vives tu You vida. don't live for others. No vives para otros. You live for God. Tú vives para Dios. And we live in an area, Y vivimos en una área South Florida, en el sur de la Florida, where there's like this a donde hay como esto, presumption como esta presunción, that you as a young man or young female, que tú como un joven you have to be this way. tienes que ser de esta You have forma. to drive this car. Tienes que manejar este You have to vehículo. have this amount of money. Tienes que tener esta cantidad de Because dinero. if you're not, Porque si no, then you're a failure. entonces eres un You fracaso. need to pay Y attention tienes que ponerle atención to what God says, a lo que Dios dice, not what the world says. no lo que el mundo dice. You know what the average car payment is in the United States? ¿Sabes lo que el monto de carro en averaje es en los Estados Unidos? $700 a month. 700 al mes. So average household with 2 cars, Entonces, un hogar con 2 carros, plus gas, más gasolina, plus insurance, más el seguro, you're looking about $2,000 a month. estás hablando de más de $2,000 If not al more. mes, si no más. And a lot of the reason that happens Y la razón que eso pasa muchas because veces we feel like we have to depict a certain picture. es porque sentimos que tenemos que mostrar una imagen. And rather than realizing what God has given us Y en vez de reconocer lo que Dios ya nos ha dado and being faithful with our y finances, serle fiel a Él con nuestras finanzas, right? Because finances are biblical. ¿verdad? Porque las finanzas son bíblicas. We want to live our life Queremos vivir nuestras to vidas depict a certain picture. para mostrar cierta imagen. That will lead us into failure. Eso te va a llevar al fracaso. How? ¿Cómo? One day you're going to have a family, young man. Un día vas a tener una familia And if you're doing stupid purchases y si estás comprando cosas estúpidas when you're single, cuando estás soltero, how do you expect to act ¿cómo tú vas a actuar when you're actually married and now you have shared finances? cuando estés casado y ahora compartes las And you finanzas start having children. y tengas hijos And now you can't put food on the y table. ahora no puedes poner comida en la mesa? And one that does not provide for their family, Y uno que no le provee a su familia, men, I'm talking to the men, le hablo a los hombres, you're a failure. eres un The fracaso. Bible even says La Biblia aún dice that you're worse than an unbeliever. que eres peor que un incrédulo. And so there's many examples I can give to you in the Entonces, sense of failure. Hay muchos ejemplos que te puedo dar del But fracaso. the most important thing is that when you fall, Pero lo más importante es cuando tú caigas, is not continue in our own way, in our pride, in our rebellion, no es seguir en tus propios caminos y en tu rebelión, but to repent pero arrepentirte and become faithful. y ser fiel. Everyone say faithful. Todos digan fiel. We must be faithful Debemos de ser fiel to what God has written a lo que Dios ha escrito and what He wants from us. y lo que Él quiere de nosotros. We need to break those chains. Tenemos que romper esas cadenas We need to
care what others think. de importar lo que los otros dicen. You should not care what others think. No te debe de importar lo que You need otros to dicen. care about what God thinks. Te tiene que importar lo que Dios What is piensa. God doing in your ¿Qué life? está haciendo Dios en tu vida? Everything in life Todo en la vida is a process. es un proceso. Everyone say process. Todos digan proceso. Stop being afraid of it. Deja de temerle a eso. You are young. Tú eres joven You are in a season of learning. y estás en una etapa de You're not a aprendizaje. failure because you're not married No yet. eres un fracaso porque todavía no estás You're not a casado. failure because you don't have a house yet. No eres un fracaso porque no tienes un hogar You're not a todavía. failure because you feel like you can't find someone to date. No eres un fracaso porque no has encontrado un novio o You're una in a novia. process. Estás en un And if proceso. you failed in a Y relationship, si fallaste en una relación, become more faithful to God. séle más fiel a Dios. Become a better woman of God. Sé una mujer, mejor mujer de A Dios, better man of God. un mejor hombre de Dios. And God will bring that Y person, Dios va a traer a esa persona and you will see how that failure y vas a ver cómo ese fracaso becomes into faithfulness. se convierte en fidelidad. Amen. Amén.